Excelente. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana para la cuarta lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Hoy, vamos a estudiar la conversión de Pablo. Originalmente, Saulo. Veremos cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó, y le dio una vida nueva como uno de los grandes misioneros de la iglesia. Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Y como Pablo, Dios nos ha llamado a ser sus testigos en el mundo. Cuán grande es su misericordia y su amor. Entonces, Jesús cambia a Pablo, Hechos 9, 1 a 19, es la historia de hoy y empezamos con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me llevas más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Amén. Entonces, hoy tenemos algunos objetivos con esta lección. Empezamos con el método de las 4C, este estudio de Hechos 9. Después hablamos de esta pregunta: ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Esto es la cuarta pregunta en el proyecto final, el examen final del curso. Y también vamos a responder a la última pregunta, responder con evidencia bíblica, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, primero hablamos de Pablo y después um, de nosotros. Pero empezamos hoy con esta historia de Hechos 9. Y primero, para introducir la historia, para captar la atención, esta parte de captar, vamos a hablar un poco de Hechos 3 a 8. ¿Y qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8, estos capítulos? Pueden ver algunas cosas aquí. Ustedes pueden compartir, am, hablando de una de las pinturas allá en la diapositiva, o pueden compartir algo más que han visto en los capítulos. Pero sí, ¿cuáles son algunas de las actividades de la iglesia en estos capítulos de Hechos? Luis. Yo puedo decir que en ese tiempo la iglesia se estaba expandiendo, o sea, y por eso mismo dice que ellos oraban juntos, ajá, Ujú. y, y, y para poder compartir que los otros hermanos puedan también participar, ese sería Ok, o sea, lo que yo puedo decir, ajá, que la iglesia se estaba expandiendo y que oraban juntos. excelente. Bien. La iglesia está creciendo, por supuesto. am, y entonces obviamente están predicando a Cristo. Solo en Él hay salvación.
también están predicando la ley. Podemos ver esto en Hechos 4 y Hechos 5. Am, sí, el Hechos 5 es la historia con Ananías y Zafira. Pedro predicó la ley a ellos. Bien. Que las otras pinturas que tenemos en la pantalla, hablando de, am, pues ellos sufrieron con gozo. Los arrestaron, los azotaron, les prohibieron seguir predicando, pero aún así siguieron. Entonces podemos ver esto también en la pantalla, la persecución de los apóstoles. Am, Tal vez podemos ver Esteban en la pantalla. Creo que podríamos decir que es él en la parte inferior de la diapositiva. Entonces la iglesia fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir. Pero la iglesia dispersada llevaba la palabra con ellos. Satanás ataca a la iglesia, Dios utilizó esto para el avance del reino. ¿Qué más? Ya hemos hablado de la oración. La iglesia está creciendo, aumentó el número de creyentes, era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacer todo. Estos son los dolores de crecimiento. Tuvieron que reorganizarse y el equipo de 7 diáconos apoyaba a los apóstoles quienes se dedicaban hacían a la palabra y a la oración. Y bautizaban y predicaban también. Entonces, tenemos estas actividades de la primera la iglesia en esta época. Después de Pentecostés hasta la historia de hoy, donde estamos con la conversión de Saulo. Entonces, ahora vamos a contar esta historia, la historia de Hechos 9 1 a 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres en este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada.
En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en el que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, Pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, Ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra de Dios. Entonces, con esta historia, ahora repasamos las preguntas de considerar y consolidar, enfocándonos en las preguntas de consolidar. Pasamos más tiempo con las preguntas de consolidar. Pero empezamos con considerar quiénes son los personajes de esta historia. ¿Tú, Verne? Sí, pastor, está Saulo, Ananías, el Señor cuando le habló a Saulo, Ujú. sí, todo era a ellos tres. Sí, Saulo, Ananías, excelente. Saulo recibió permiso del sumo sacerdote. am, también para ir a Damasco y am, llevar los creyentes. Tenemos Jesús en la historia. Apareció a Saulo, los acompañantes de Saulo y tenemos la casa de Judas. Menciona la casa de Judas. No dice que am, lo que Judas está haciendo. Am, y menciona las naciones donde Saulo iba a llevar el nombre de Jesús. Pero sí, principalmente tenemos Saulo, Jesús y Ananías. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetos? Hay varios objetos en esta historia. Luis. Bueno, yo pude ver ahí en caminos, luz, cielo, tierra, voz, aguijón, no sé si se le tome como cosa, no sé, Ujú, y ojos, manos, comida, bebida, ujú, las escamas que se menciona que cayó de los ojos de Pablo, o sea, esos ujú, serían como los más importantes, porque hay otros también que se mencionan. ujú. Sí, sí, las cartas que Saulo pidió al inicio.
Um, sí, entonces después de esto la luz, um, los ojos, la casa de Ananías y de Judas, las escamas, son los objetos más importantes de esta historia. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia? Luis. Bueno, yo digo que esta historia ocurrió es cuando Pablo estaba camino a Damasco. Sí, sí, en camino a Damasco, en Damasco también, es donde ocurrió esta historia. Perfecto. ¿Y cuándo entonces? ¿Cuándo ocurrió la historia? Am, no tenemos que tener una fecha o un año exacto. Pero Luis, ¿un comentario? Bueno, yo puedo decir que si nos vamos a Hechos, justo que leímos también cuando la iglesia estaba expandiéndose y los cristianos crecían por muchas partes, entonces ahí cuando Saulo, o sea, Pablo en esa época empieza a perseguir a los creyentes en Cristo, sería después que muchos cristianos salieron a diferentes partes. Él Ujú, empezó a perseguir a los cristianos, no solo a los discípulos. ujú. Y ajá, Sí, en eso esta sería mi época, respuesta. claro, excelente. Si estamos recordando los acontecimientos de los capítulos anteriores, en la última parte del capítulo 7 es la muerte de Esteban. Entonces, estamos después um, de su muerte, el primer mártir que tenemos en la Biblia. Entonces, estamos después de esto. Estamos durante esta visita de Saulo a Damasco y en esta época de la iglesia creciendo después de la ascensión de Jesús. José, ¿un comentario? Bien, Dios les bendiga a todos. Sí, pastor, yo siguiendo la secuencia de lo que hemos estado estudiando, es que después de Pentecostés, que se dio el derramamiento del Espíritu, la iglesia iba en avanzada, en crecimiento, y eran las actividades que se estaban realizando sobre el crecimiento de la iglesia. Y en ese entonces fue cuando surgió que Saulo perseguía a la iglesia. Ya estamos hablando, digamos, después de Pentecostés, años Ujú, después de Pentecostés. Podríamos llevar un aproximado de unos 60 años, porque 50 años después fue Pentecostés. Ya 60, 70, 80 años podría ser un aproximado. Después, cuando ya el evangelio va creciendo, cuando se dio la persecución de la iglesia, cuando dice que todos estaban, o sea, que estaban reunidos. Y Pablo pues consentía en la muerte de- de los discípulos. Y fue cuando se dio el caso, digamos, de la conversión que Dios hizo a Pablo. Eso sería sí. mi aporte. Dios lo bendiga. Gracias, José. Usted dijo años, 50 años después de qué? O sea, el día de Pentecostés son 50 años no, 50 días son, ¿verdad? Sí, ok, Perdón, 50 sí, días son juegos ahí fue que me confundí. Pero estamos hablando, después de 50 días, sí, eh, excelente. ya, ahí fue que me confundí, los 50 años fueron 50 días. Amén. Sí, no, perfecto, sí, solo estaba pensando en
los años pensando, esto es mucho tiempo. Pero sí, los días después y Pentecostés y ahora estamos después y um, la iglesia está formando, los discípulos y los demás, los creyentes están compartiendo la palabra con otros. Muy bien. Amén. Ok, el problema que tenemos en la historia. Luis. Bueno, ahí en la historia yo veo dos problemas. El primero es no sé si llamaría odio o envidia o qué sé yo, por lo que Pablo persiguió a la iglesia. Y también Ujú, Ananías que no cree, porque en el versículo dice que, o sea, da a entender que él no creía y lo ujú, que Dios le pidió que vaya a poner las manos en Pablo, pero, o sea, en otras palabras, o sea, él decía que cómo él iba a ser usado por Dios y él estaba persiguiendo a Cristo mismo y a todos sí, sus hijos, a los creyentes. Entonces ahí yo veo el odio y la incredulidad, ok. esos dos temas, ajá. Sí, muy bien. Gracias, Luis. Entonces, tenemos esta situación. Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia. am, y sí, por eso Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, tenemos este problema. Am, También, poco después, Saulo ha perdido su vista. Entonces, ese problema con Saulo y el otro problema que Luis mencionó, um, la pregunta que tenemos en esta parte, ¿recibirán los discípulos a Saulo? Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y sí, tenemos esta pregunta, este problema, empezando con Ananías, pero más adelante, después de estos versículos, es con los otros discípulos también. Ok, entonces se resuelve el problema o los problemas que tenemos. José, Sí, pastor, yo digo que sí se resuelve el problema cuando después de conocer, digamos, que hay una persecución y que saben quién es el que está, digamos, persiguiendo a la iglesia. ujú, Eh, una vez que Jesús pues ha sorprendido a Pablo a través, digamos, del rayo de luz, y el hombre se convierte. Yo sé que para para los discípulos era difícil creer eso y poder aceptar en parte que iban a orar por Pablo cuando era un gran líder que perseguía. Entonces, para eso era un problema, pero cuando realmente ellos aceptan orar por Pablo, se dan cuenta que Dios ha hecho una obra sobrenatural y que ha cambiado completamente el rumbo de la predicación de la iglesia. Se quita todo el problema que realmente aquejaba al pueblo, a los discípulos. Eso sería. ujú. Gracias, José. Bien. Duverne, adelante. Sí, pastor, yo veo en el versículo 15 donde el Señor, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, creo que ahí se resuelve el problema Ujú. con Saulo por medio también de Ananías. Sí, bien, sí. Tenemos Gracias. el problema de la persecución y en esta parte.
Jesús, Dios llama a Saulo, am, sí, para compartir su palabra con el mundo. Excelente. Esta es la solución. Saulo no va a perseguir a la iglesia. Am, Ahora va a ayudar la iglesia, ayudar sí, en esta misión de compartir el amor de Dios. Luis. Yo, bueno, dijera que sí soluciona el problema, porque esa era la pregunta, ¿verdad? Ujú, Porque Pablo cambia, por decir, si ella tuvo odio, tuvo amor en su corazón y dejó de perseguir a la iglesia y se unió a la iglesia. Y también Ananías creó porque por eso se fue, por la obediencia que él tuvo, se fue. Y él más adelante quizás vio que Pablo fue usado de gran manera. Ese ujú. sería mi aporte. Excelente, Luis. Sí, entonces el poder de Jesús cambia a Saulo. Tenemos el Señor le habla a Ananías en una visión diciendo que debes recibir a Saulo y también Saulo recibe su visión, su vista. Entonces, am, tenemos la solución de todos los problemas en esta historia. Ahora continuamos con las preguntas de consolidar y también bienvenidos a Javier, Armando, que han entrado ahora en nuestra clase. Bienvenidos. Entonces, con cuatro preguntas ahora vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Yo puedo empezar con la respuesta a esta primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Esto es el punto principal de la historia. Y ahora continuamos con el pecado, la ley. La pregunta sobre la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Sí, José. sí, yo veo, profesor, yo veo el pecado ahí de falta de confianza, en otras palabras, la duda, había miedo, Ujú. eso es lo que observo, el pecado. Hablando de Ananías. Sí, de Ananías, Ananías sintió como dijo, ¿cómo me voy a ir yo si este hombre viene Ok. persiguiendo a la Ujú, iglesia? Sentía, pienso ujú, yo, porque sentía miedo, ujú. pero en parte con miedo se revistió de valor y hizo lo que Dios le mandaba hacer, a ir a poner las manos sobre Saulo. Ok, Yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones, hermano, de poner la fe en acción. Eso es lo que he sentido y ok. que Bueno, bueno, gracias. Luis. Ah, no, es lo que el hermano iba a decir enfocándome en Ananías, porque a veces nosotros a veces dudamos de que cómo Dios iba, por decir en este tiempo, dejando un poquito a Pablo, en este tiempo hay muchos que están en las cárceles, que cometen cosas bárbaras, como decimos nosotros, pero a veces nosotros tenemos que ir a orar por ellos y porque Dios puede levantar hombres grandes que le sirvan de ahí, pues tomando el ejemplo de Pablo. Entonces, a veces cuando nos piden que vayamos a orar por ellos, entonces a veces como que entra la duda, así como Ananías decimos, no, pues cómo van a usar a unas personas así.
Entonces estamos dudando, yo creo que del poder de Dios. Entonces debemos ser obedientes como Ananías. Entonces él se fue y oró y ahí vio el resultado. Entonces prácticamente yo digo que ese sería en mi vida también, que Dios me dé Ujú, más esa fe para poder orar por ellos exclusivamente, por los presos, los que hacen cosas malas, ujú. que ellos pueden ser usados para grandes cosas. Entonces sería Bueno, mi aporte. gracias, Luis. Excelente, Duverne. Sí, señor, yo creo que argumentando ahí para complementar con lo que dicen los hermanos, también yo creería que la persecución a la iglesia, Ujú, cuando Pablo perseguía y me imagino, sí, como dice la palabra de Dios, que perseguía a la iglesia, pues quiere decir que los mataban, asesinaban porque pues eran seguidores de Cristo. ujú. Entonces por eso Dios se le presenta, se le habla a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que ahí está la respuesta y como el enfoque. Sí, sí, claro que sí. Sí, estos versículos hablando de la persecución de la iglesia por Saulo. Ujú. Bien, excelente. Y puedo decir también con esta parte hablando de esta persecución, Saulo persiguiendo a la iglesia. Um, es enemigo, obviamente, de Jesús, de la iglesia, pero yo también fui enemigo de Jesús, Jesucristo, desde mi nacimiento. Tenemos estos versículos hablando de esto, pero sí, entonces yo también, una persona quien necesitaba ser convertido en su hijo a través de la palabra y el bautismo, igual como Saulo. Ahora el amor. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Luis. Bueno, según lo que vamos viendo en la historia, o sea, primeramente le voy a hablar en ese, el amor de Dios que le muestra de Dios a Saulo es en el 17 y en el 18, porque ahí le llena del Espíritu Santo y le devuelve la vista. Entonces, el Ujú, amor de Dios en nuestra vida, en mi vida, vería también que a pesar de que, como yo siempre digo, que aunque yo sé de la palabra y todo, y entonces siempre tengo mis fallas, pero el Señor siempre está dando ese amor, esa nueva oportunidad para que uno se vaya perfeccionando, aunque no vamos a ser perfectos en este mundo, porque todavía somos hombres humanos y cometemos cosas erróneas, pero así también Dios, o sea, me sigue amando y sigue amando a los hermanos también. Ese sería lo que puedo compartir. ujú. Muy bien. Sí, tenemos también en versículo 11 y 12, Dios compartió información con Ananías y Saulo por visiones. Está mostrando su plan a ellos. Y en versículo 15 también tenemos el amor de Dios um, para Saulo y para el mundo. Versículo 15, este hombre es mi instrumento escogido, esto es el amor para Saulo, para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, el amor para toda la gente, a las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. Buenos días, pastor. Buenos días, Mucho Jesús. esta mañana, pero ya gracias a Dios estamos aquí para la clase.
Que Dios me Bien, les siga bendiciendo. bienvenido. Ok, la última pregunta entonces, hablando de la aplicación a nuestras vidas, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Luis ya ha compartido algunas cosas durante las otras preguntas, pero ¿algo más para compartir aquí? Pastor, quiero participar diciéndoles que vi la película Hechos de los Apóstoles y lloré como 3 veces. Qué película tan tremenda, tan buena. Y está todo el libro de Hechos completo. Prácticamente la biografía de Pablo, el llamamiento de Pablo y cómo sufrieron, eh, le cayeron a pedrada y todo, cómo hicieron con ese hombre. Pero demostró que verdaderamente había creído en el Señor. Tremendo apóstol, ¿no? Y bueno, hermano, esa película es tremenda. Esa debe estar en el tapete ahorita porque buenísima, buenísima. Y leí todo lo que el libro de Hechos, hasta el capítulo 9, con la conversión de Saulo, el llamamiento de Saulo. Ujú. Bueno, pastor, estuve leyendo la Biblia y vi también la película, de manera que no estoy en blanco, estoy Ok, absorbiendo algo. gracias Jesús. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Luis. Bueno, aunque no está relacionado en este tema, pero yo veo también ahí el amor al enemigo, Ujú. porque a veces a nosotros también nos falta eso, porque Jesús, o sea, prácticamente Saulo era enemigo de Dios, pero él tuvo ese amor y esa misericordia que le convirtió. Entonces nosotros también, especialmente a mí, sería que Dios Ujú. sobre, que ponga más amor a nuestros enemigos para poder perdonar y orar por ellos, Sí. para que Dios los utilice así como Pablo. Ujú. Entonces, te aporto. Bien, gracias Luis. Ujú. Y que Dios use nosotros para compartir la palabra con el mundo, como usó Saulo en este tiempo. Bueno, a la siguiente parte entonces. Ahora vamos a hablar de esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a hablar de este tema y después la misma pregunta, pero en vez de Pablo, estamos pensando en nosotros, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, esto es una pregunta del proyecto final. El Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a ver algunas partes de la Biblia para contestar esta pregunta. Primero, la biografía de Pablo. am, no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Esto es antes de la conversión, obviamente. Era fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en la salvación por fe. Era 100% judío y 100% ciudadano romano y respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Esta es la persona que Dios escogió. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Encontramos la base de esta respuesta en los versículos de Primera de Timoteo, esta carta a Timoteo, um, 1, el capítulo 1, versículos 12 a 17.
Pablo escribió la carta a Timoteo como un padre espiritual, preocupado por su hijo en la fe y por el futuro de la iglesia. En esta carta, Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Entonces, hay un voluntario que puede leer el primer versículo aquí. Luis. El que está aquí en la pantalla, ¿verdad? Sí. La palabra dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al, al ponerme en el ministerio. Ok, sí, el Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Continuando con el próximo versículo. ¿Un voluntario para este versículo? ¿Duverne? Dice la palabra de Dios, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Sí, sí, el Señor se ah, compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia lo iluminó, obró fe en su corazón. Pastor, lo que pasa es que él se arrepintió, reconoció que estaba luchando contra Dios. Cuando el Señor se le apareció camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ujú. Te gozáis dándole patada al aguijón. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es la cabeza de la iglesia. Legalmente estaba persiguiendo a Cristo, pero él creía que él estaba luchando con Dios, a favor de Dios, estaba luchando en contra de Dios. Así somos nosotros. Cuando vinimos al Señor, creíamos que nos la sabíamos todas, que creíamos en Dios y éramos blasfemos, Ujú. éramos perseguidos de la iglesia, éramos pecadores y el Señor nos llamó a misericordia. Si el Señor nos Ujú. llama a Pablo, si el Señor no se le presenta, Pablo se pierde. Pero fíjese que él le dijo, instrumento me es este útil para llevar el evangelio delante de príncipes y naciones y pueblos. Y Ujú. Ananías dijo, Señor, pero ese hombre es tremendo, ese hombre persigue a la iglesia, tiene orden de los sumos sacerdotes para encerrarlo, llevarlos presos, a mujeres, a niños y todo esto. Sin embargo, el Señor dijo, anda, qué instrumento útil me es este. Yo le voy a enseñar a él a lo que se sufre en el Evangelio. Él hizo sufrir mucho, pero él también después entonces entendió lo que estaba haciendo. Gracias a Dios por su gracia y su amor infinito. Gracias, Jesús. Sí, y esto es lo que tenemos en la pantalla, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, el amor inmerecido, era aún mayor, más que suficiente. Y por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Entonces, continuamos con los últimos versículos de esta parte de Timoteo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria. Y los últimos versículos, pero por esto fui tratado con misericordia,
para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pensando en esta pregunta, el Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? ¿Merecía Pablo ser misionero? ¿Se ganó Pablo la llamada de Dios? No, no es por gracia, ¿cierto? ¿Un comentario sobre esta pregunta? Ah, ¿Duverne? El micrófono, veo el micrófono abierto, pero tal vez puede antes. Sí, no, sí, pastor, yo estaba leyendo. No, no, pastor. Ok. Armando, Sí, que se le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Quiero hacer el sí. siguiente comentario. Bendiciones. Gracias, sí. ¿Me Adelante. está escuchando? Sí. Sí, fíjese que Dios llamó a Pablo porque antes de que Pablo naciese, ya lo tenía en la mente. ¿Me explico? Ya lo tenía en la mente. O sea que las acciones que Pablo hacía, bueno, él dijo, es instrumento para mí, es instrumento, porque a Dios le agrada tratar con aquella persona, pero ¿cómo podría explicarle? Dios, él ya sabía que Pablo estaba actuando de esa forma contra la iglesia, ¿verdad? El movimiento que se estaba haciendo en Damasco, me pongo a pensar yo, pastor, era un movimiento tremendo que se estaba llevando a cabo en Damasco. Iba a ser una redada Pablo allá en Damasco, Ujú. pero dijo Pablo, dijo el Señor, vos aquí nomás vas a llegar para mí. Te voy a tratar a mi manera, y ahí fue donde Dios, ¿verdad? Le puso esa barrera para que no llegara a Damasco. ¿Me entiende, pastor? Ujú. Le puso esa Sí. barrera para que no llegara a Damasco, y hasta ahí nomás, desde aquí te voy a hacer instrumento. Dice. O sea, Sí. en conclusión, nosotros, antes que Él nos llamase a nosotros para ser el instrumento de Él, nosotros ya estamos en la mente de Él, ¿verdad? Esa es mi pequeña, ¿verdad? Sí. Gracias, Armando. Sí, Esa, gracias por este comentario. gracias. Gracias. ¿Tú, Bernie? Sí. Sí, pastor, yo quiero agregar que puedo ver que Dios eh, escoge este personaje como para, cuando dice que lo usa como instrumento, o sea, es como para ejemplo a las naciones, o sea, que lo más de lo peor que había, digamos, pues en ese tiempo hablándolo así, de pronto no tengo otra palabra ahora, vemos que aquí, pues, que perseguía a la iglesia, que estaba contra la iglesia, que era enemigo de Jesús. Entonces lo que yo veo es que Dios nos quiere dar como ejemplo, quiere dejar un ejemplo y entonces por eso Dios lo toma y lo usa para dejarnos como este argumento para nosotros, para que tomemos Ujú. el ejemplo de Pablo, para que no seamos enemigos de Jesús. Sí, sí. Si Dios ama a Pablo, seguramente el amor de Dios es para todos. Ujú. Luis. Bueno, yo digo que Dios escoge exclusivamente a esas personas, como estamos hablando de Pablo, pues yo digo para que la gente vea y crea cómo Dios puede cambiar a esas personas, o sea, para que sea un testimonio viviente. Por eso mismo le escogió a Pablo. Claro que él ya tenía preparado, ya sabía, ya sabe quién va a venir a sus caminos por su gracia, pero
exclusivamente coge a estas personas para que den un testimonio, que sea un testimonio real, como pasó con Pablo. Ujú. O sea, él como era enemigo, pero Sí, de ser enemigo pasó a ser íntimo amigo de Jesús y él trabajó para que su iglesia siga creciendo. Entonces, lo mismo nos, a ejemplo, en este tiempo. Por eso la palabra dice que lo vil y lo despreciado del mundo, a la gente para el mundo, ejemplo, los presos, los que hacen cosas bárbaras, son despreciados por la sociedad, pero ahí está Dios demostrando, o sea, escogiéndoles a ellos para que sean un testimonio viviente, para que las personas vean como que, o sea, cómo el amor de Dios puede cambiar a una persona. Entonces, este sería mi aporte. gracias, Luis. Excelente. Y un comentario más de Jesús. Pastor, yo le pregunto acá una preguntita que me tiene preocupado ahí, esa preguntita es que, ¿por qué Pablo dice que él guardó la ropa de los que mataban a Esteban? Entonces podemos decir que Pablo también estuvo en la muerte de Esteban involucrado. Ujú. Sí, sí, estaba ahí. Entonces él mató por el judaísmo, era tanto el celo por el judaísmo que tenía Pablo que estaba dispuesto a matar a los creyentes, a quitarle no solamente a mandar a los presos, a Ujú. mujeres, a niños, a ancianos, sino también a matar, porque ahí consistió la muerte de Esteban. Sí, Y entonces por eso que dice, Pablo dice, siendo perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, pero lo hice por ignorancia. Y es que todos nosotros ignoramos lo que es el cristianismo. El cristianismo es una religión revelada por Dios. El mismo autor del Evangelio se llama Dios y esta es la única religión revelada y que su autor murió, lo sepultaron y resucitó de los muertos. El único líder que dejó la tumba vacía porque resucitó de los muertos. sí, gracias, Jesús. Gracias por este comentario también. Excelente. Amén. El mensaje de la salvación no es por nosotros, es por Jesucristo. Ok, la última parte entonces es la misma pregunta básicamente. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, vamos a ver Efesios 2, 1 a 10. Entonces, hay un voluntario que puede leer lo que tenemos en la pantalla aquí. Duberne, adelante. Gracias. Dice la palabra de Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu, que ahora, eh, bueno, ahí no me deja ver la manito, me toca bajarla para seguir leyendo. Dice que gobiernas en las tinieblas según el Espíritu, que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Apenas me Excelente. dejaba ver la manito que tenía ahí levantada. Bloqueando una parte de la pantalla. Gracias. Sí, continuando con versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Como Pablo somos pecadores. El pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y con razón el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Somos
espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Esto es nuestra condición. Pero continuando entonces, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene un gran amor por nosotros y es misericordioso. Y Dios nos dio vida con Cristo. Esto es una referencia a nuestra conversión, el milagro de la fe que tenemos obrado por el Espíritu Santo. Pastor, quiero aprovechar para invitar a los hermanos, colegas, los estudiantes, para que vean la película de Hechos de los Apóstoles. Buenísima, tremenda, excelente. No tengo palabras cómo expresarla. Me hizo llorar 3 veces y es una película bien buena. Así que se la recomiendo a todos que la leamos, que la veamos, para que nos gocemos. Gracias, Jesús. Sí, creo que alguien compartió en el grupo de participación, ¿cierto? Creo que está ahí. Entonces, sí, tienen esta recomendación de Jesús para ver esta película. Continuando con los últimos versículos, entonces. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Pablo dice, no salió de ellos mismos, es el regalo de Dios, no es por obras. La conversión del pecador es una obra de Dios. Entonces, Dios ha elegido a nosotros desde antes la creación del mundo, en amor y en misericordia, para su gloria. Entonces, es igual de Pablo. Estamos escogidos por el amor de Dios. No hay nada en nosotros que merece esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con otras personas, pero tan bendición que primero tenemos la fe y luego compartimos nuestra fe con otras personas, compartimos el amor de Dios con otras personas. Es una bendición inmensa. Entonces, la base de estas preguntas es por la gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Si Dios ama a Pablo, seguramente el amor de Dios es para todos. Si Dios quiere que incluso Pablo comparta su palabra, su amor, seguramente Dios quiere que todos compartan su palabra, su amor. Entonces, esto es para nosotros también la bendición que tenemos, la oportunidad, el privilegio de ser parte de la gran comisión. Esto es todo para el día de hoy. Un comentario antes de terminar la lección. Listo. Entonces, la tarea para la próxima clase
es ver el video de la lección 5, darles un vistazo a Hechos 10, 11 y 12 y vamos a continuar con la lectura de Hechos 13, 13 a 52 en nuestras Biblias. Entonces, estamos continuando con el libro de Hechos. Vamos a continuar este estudio el lunes con la quinta lección. Y entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. A la noche hay enseñanza a la noche. Sí, también. Ok. Sí, hay un turno de la noche, la misma lección. Dios les bendiga. Hasta la próxima lección, entonces. Bendiciones. Dios nos bendiga, hermanos. Todos. Chao, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la participación hoy. A ver, bendiciones. Hasta luego.